de chequeo y de revisión que van a empezar a hacerle a los credos y a las iglesias, que yo creo que en parte es responsabilidad del gobierno después de escándalos como estos, como lo que pasó en Pasto, como lo que ha ocurrido con algunos movimientos. Creo que es una reacción normal y creo que responsable de la autoridad empezar a hacer una revisión más detallada de lo que está pasando con los credos y con las iglesias. Ahora, usted y yo sabemos que esa revisión va a tratar de usarla también el enemigo para exagerarla y procurar convertirla, si puede, en un poquitico de persecución y molestia para que paguen justos por sin ajustar, como decimos nosotros aquí en Santander, para también volverla en lo posible un obstáculo para que la palabra de Dios fluya. Pero hay que estar preparado para presentar razón de la esperanza bienaventurada que hay en nosotros, dice la palabra del Señor. Sin embargo, entonces estuvimos estudiando los elementos que le permiten a uno, en sano juicio, de acuerdo a la palabra de Dios, saber cuándo una iglesia, un movimiento, una congregación, una organización, o algo que uno no sabe si será secta o será iglesia, saber si lo que está enseñando es correcto y valorarla. Y usamos este versículo de 2 Timoteo 2:15. Procura, a ver, no me salí con procura coquetearme más porque ese sí está perdido. No, procura empieza, pero es otro versículo. A ver, ¿alguien recuerda cómo dice ese versículo? Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, vamos a ver si se acuerdan de nuevo. A ver, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la... ¿Se acordaron todos? Vea. Bueno, buen maestro soy, se lo acordaron todos. Ustedes acordaron del versículo todos. Bueno, tramposos. Ahora, este versículo nos permitía a nosotros dos elementos de juicio para saber si a cualquier grupo, ese que abrieron en la esquina de su casa, ese que van a abrir, ese que usted conoció, donde está yendo su familiar, este que usted está viniendo, también tiene que pasar por el mismo colador. Las sectas que usted va a fundar dentro de poco, bueno, cualquier cosa es para saber si puede pasar o no por ese colador. El versículo nos da dos elementos. El primero de ellos es que no tiene de qué avergonzarse. O sea, hay un tema relacionado con conducta y comportamiento y hay otro que dice que usa bien la palabra de verdad. Y es el tema de doctrina. Inclusive estuvimos tratando fue el tema de doctrina. Cómo la doctrina de un lugar no tiene que ver tanto con la iglesia gigante donde van 100,000 o la iglesia de mi cuadra donde 10 se están reuniendo, ¿cierto? Hay que pesar, primero, una serie de requisitos de ley que hay que cumplir. Pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros, la parte esencial de la palabra, bueno, doctrinalmente, lo que ellos están enseñando es verdad o no es verdad. Y nos inventamos un cubito que es como un colador de 3 pisos. Y si algo que echas por arriba sale por abajo, es genuino. Si se queda por allá algún tamiz, es que no era verdad de la palabra. ¿Cómo hacemos eso? Pues como nosotros creemos en la palabra revelada, en que Dios le habla a las personas, en que Dios te puede dar un sueño, una visión, en que Dios te puede hablar a través de la creación, la naturaleza, a través de las circunstancias, esa palabra revelada, que fulano tuvo un sueño, que este movimiento se empezó porque el fundador Dios le permitió morir y reencarnar. Otro se inició porque yo conozco una iglesia muy, muy preciosa y todo inicia porque el pastor fundador, un hombre maravilloso de Dios, que con su vida ha demostrado que lo que dice que vivió, realmente lo vivió. Empezó porque estando por allá en un campo, él tuvo un encuentro directo, personal, cara a cara con Satanás. Entonces, uno dice, ¿cómo así esa iglesia se inició porque se encontró con Satanás? No, él se había encontrado primero con Cristo, claro. Pero ese encuentro tan real y conocer ese carácter le permitió a ese hombre desarrollar todo un concepto que ha sido filtrado a través del tiempo. Creemos en esas cosas, en que Dios puede hablar hoy, pero no la tomamos como suficiente. No es suficiente que el pastor, y yo vi que yo era nombrado el representante de Dios en la tierra y todos debían besar el anillo y todos debían hacer esto y todos debían darme sus propiedades. Tuve ese sueño, ¿sí? El sueño mío no puede ser la pesadilla de ustedes. Entonces, esa palabra, ¿qué hay que hacerla? ¿Qué requisito tiene esa palabra que ese se le reveló? ¿Cuál es? No les entendí, pero les creo por fe. Tiene que coincidir perfectamente, encajar con la palabra escrita. Si no encaja con la palabra escrita, es un sueño por ahí de opio, es un sueño de mala alimentación, es un trasnocho, es ver mucha televisión antes de acostarse. Entonces, sí, un problema digestivo, sí, eso no es espiritual. Tiene que coincidir con la palabra escrita. ¿Y con la palabra escrita con qué condición? ¿Alguien recuerda? Que esté consolidada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usted tenía un contrato el año pasado y lo regían unas normas. Ahora, en el contrato de este año que volvió a firmar, que se anuló el anterior, se hizo nuevo, lo que rige es lo que está en el nuevo contrato. Pero algunas cosas que están en el antiguo contrato y las pusieron en el nuevo, las continuaron, esas siguen rigiendo. Entonces tienes que mirar las dos.
así tienes que mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento para que esté con la palabra escrita. Y lo más importante de todo, ese man tuvo ese sueño, concuerda con alguna cita del Antiguo Testamento y concuerda con algunas partes del Nuevo Testamento, pero aún uno no la tiene clara. ¿Con qué la compara ahora uno? Con la palabra viva, que es una persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Uno mira si esa es la actitud del Señor Jesucristo. Por ejemplo, imagina que hubiera por ahí un movimiento cualquiera que dijera, si una persona tiene algún defecto, una limitación, no puede subir al altar. Por ejemplo, imagínense, usen la imaginación. Hubiese un grupo así, no vamos a decir cuál, ¿sí? Pero hubiese un grupo así, algo así. Que generalmente también es mala interpretación de la gente. La gente siempre le busca el lado negativo. A mí me contaron que la pastora simplemente iba a predicar, abrió su Biblia y dijo Salmo 8 y el mocho se salió. Esa es mala interpretación, ¿sí me entiende? Pero sea lo que sea, eso concordaba con una revelación que ellos tienen, concordaba con unas leyes del Antiguo Testamento, pero ¿qué pasó? No concuerda con la enseñanza incluyente del Nuevo Testamento y sobre todas las cosas, en nada concordaba con la actitud de Jesucristo. Una actitud incluyente, una actitud misericordiosa, una actitud que inclusive favorecía, que vimos a Dios diciendo, no, llenen mi casa de los mancos, cojos y ciegos, fuércenlos a entrar para que se llene mi casa, ¿sí? Entonces, como no era coherente, eso que echamos por aquí, finalmente de aquí no salió, se quedó por ahí en algún tamiz. Esa es la manera de que no caigas en un error doctrinal, pero era la clase de la semana pasada, ¿correcto? Entonces queremos seguir avanzando. Hoy queremos meternos con el tema que tiene que ver con conducta. ¿Cuál es la conducta que espera? ¿Cómo debe comportarse un pastor? Si hacemos una encuesta, los pastores terminamos dándonos un tiro en la cabeza. Cada uno quiere una cosa distinta. No, es que el pastor debería tal cosa. No, el pastor debería, el pastor no debería, el pastor sí debería. Todo el mundo tiene un concepto del pastor basado en las necesidades que él tiene, del papá que no tuvo. Entonces lo que el papá no hizo, así es el pastor. El pastor debía acariciarme, el pastor debería llevarme al colegio, el pastor debería enseñarme a montar en bicicleta. Y uno dice, no, perdóname, es que tuviste una ausencia de tu padre y yo no soy tu papá. ¿Sí? Es difícil, entonces no vamos. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Pues preguntarle al dueño del aviso, al patrón. ¿No le parece? Y lo que el patrón diga, así es que uno debe ser. O así es que uno, lo que él diga que no se hace, eso es lo que no se hace, para no vivir tratando de darle gusto a las personas, sino darle gusto al que tenemos que darle gusto. Al Señor de la mies, al pastor de los pastores, a nuestro Rey, Señor Jesucristo. Ahora, Él es muy claro sobre lo que no le gusta. Voy a contarte, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, la religión judía tenía escuche cómo lo llaman, dos grandes sectas, así se llamaban, sectas. Una secta era muy poderosa en los judíos, toda una vertiente de la gente de clase más alta, de la gente más poderosa económicamente, y los más influyentes eran los saduceos. Si has oído ese nombre alguna vez, saduceos se refiere a una de las dos grandes corrientes, los grandes sectas o partidos religiosos que habían dentro de la iglesia judía cuando Jesús estuvo en la tierra. Y el otro, el grupo de los fariseos, esa palabra ya se usa de manera distinta. Ay, que tu fariseo. No, ya es antes de esa interpretación como tan de la calle, como tan reggaetonera, antes de esa interpretación, fariseos, la otra corriente, el otro partido religioso que hay entre la comunidad judía. De ellos también había una especie de subdivisión que eran los escribas. Los escribas eran personas que se han dedicado a estudiar la palabra y hacían una especie de carrera autopatrocinada, y a los 40 años se dedicaban simplemente a estudiar la palabra. Los escribas son los que son llamados en alguna parte de la Biblia doctores de la ley, ¿ya? En otra parte de la Biblia son llamados rabí, que significa lo mismo, maestro o doctor de la ley. Esos son los escribas. Entonces estaba por este lado este grupo de los escribas y fariseos, y por otro lado el grupo de los saduceos. Tanto los unos como los otros, por costumbre judía, ellos tenían muchas labores, muchas actividades, sembraban, cultivaban, tenían ganados. Y una actividad paralela que tenían y generalmente tienen todavía los judíos por costumbre. Ellos producen, trabajan todo, pero tienen otra actividad que es casi general en todos los judíos. Alguien ha tenido negocios con ellos y sabe que ellos ganan, producen dinero, son muy buenos administradores, ahorran muy bien, y con el dinero que tienen hacen que el dinero también produzca mientras tanto. Y entonces son muy hábiles en lo que tiene que ver con la parte de financiera, con los préstamos, con el agio. ¿Ya han oído hablar de eso, sí? Bueno, si no, le advierto. Y entonces ellos con ese recurso se acostumbran a prestar y hacer que el dinero no se quede ahí simplemente, sino que en sí mismo se multiplique. De hecho, todos los bancos más poderosos del mundo, usted va a este banco y tiene un banco más grande, y el último que usted llegue es un banco que tiene capital judío.
Usted va a las agencias de seguros, tiene una reaseguradora que va a las requeteaseguradoras y mira la última que tiene, es un judío también. O sea, son los fuertes en la parte de finanzas y saben muy bien protegerse y saben producir ese dinero. Ambos grupos eran muy dedicados a eso y ambos grupos eran partidos políticos religiosos. ¿Está bien? En cuanto a su doctrina, Hechos 23:8 nos cuenta, mire esto, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Mire, en la misma iglesia, y esto no cree en la resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Pero los fariseos afirman todas estas cosas. Mira que doctrinalmente, yo no sé cómo ir a la misma iglesia. ¿Te imaginas que una iglesia que unos creen que lo que creemos, que vamos a resucitar y a ser juzgados y que hay ángeles y que hay demonios, y el otro, no, nada de eso. No, no. Eso es en esta vida. Eso es el que la debe la paga. Eso uno aquí es que no sé. Tú dirías, pero ¿cómo hacen en la misma iglesia esos dos, cierto? Bueno, en ese tiempo estaban los dos grupos en la misma iglesia. Doctrinalmente, ellos tenían, aunque ambos se basaban en la Torá es la Biblia de ellos, que era un rollo donde estaba el Pentateuco, las leyes de Moisés. Ambos se basaban en la Torá. Los saduceos decían que había que basarse solamente literalmente en lo que ahí decía, solo literal y textualmente en eso. Entonces ellos eran enfocados en eso y eran un poquitico como aferrados a esta tierra. Les voy a comentar, un poquitico como económicamente estaban mejor, socialmente eran mejor y estaban muy amigos de Roma. Ellos les convenía pensar que más bien no iba a haber juicio, pensar que más bien no iba a haber una resurrección, esas teologías convenientes. Los escribas y fariseos creían en la Torá, pero creían también en los comentarios que a la Torá le habían hecho los sabios. Entonces valía la Torá, más valía el comentario que a esa ley de la Torá le hizo fulano. Y llegaba a valer tanto como la ley escrita, la ley oral. Y en algunos casos valía más la ley oral que la ley escrita. Y por eso cuando Jesús vino, mucho tiempo después de Moisés, los fariseos tenían un montón de leyes y un montón de aplicaciones de la ley que no estaban en la ley misma. Entonces lo regañaban, que no se lavaron las manos de tal manera antes de comer. Jesús dijo, pero si estaban limpias. No, pero es que tiene que ser el ritual de los 7 cántaros. No, que tengo esa hambre. Yo me lavé la mano a comer, estoy ocupado. Pero es que el sábado no se puede llevar sin una carga tantos metros. No decía, y Jesús les dijo, pero ¿ustedes qué les pasa? Dios hizo el sábado para el hombre, no hizo el hombre para el sábado. Y era la lucha con Jesús no contra la ley, sino contra el montón de aderezos que los fariseos le habían puesto. Y los fariseos, los saduceos eran muy estrictos en la ley dentro del ritual. Los fariseos querían que la ritualística de la gente fuera también en la casa y en la calle y todo. Eran un poquitico más radicales en cuanto a eso. Complicado esos dos partidos políticos, estos dos partidos religiosos y políticos también. Ellos económicamente eran muy diferentes. Los saduceos eran muy amigos de Roma. Su predicación era, no, hay que estar en paz con todo el mundo. Y si Roma está ahí es por algo. Y entonces tenían mucho poder y mucha relación con ellos, con los romanos los protegían. Esa fue su condena, porque cuando en el año 70 Roma destruye Jerusalén por esa insubordinación que se presentó, entonces como ya se rompió el vínculo con Roma, entonces el partido de los saduceos pues desapareció porque se sostenía por su vínculo con Roma. Los fariseos, esta gente es de alta alcurnia, esta gente nació ahí. Esta gente es esa familia rica que tiene una niña que es monja, un hermano mayor que se fue al seminario, que estudió en el Vaticano, para eso hace falta platica. Entonces es gente de clase así alta. Y estos en cambio son empresarios y trabajadores, clase más proletaria, clase más normal, más de clase media. Por eso los saduceos tenían de las 70 puestos que tenía en la junta directiva de la iglesia, que era el Sanedrín, conformada por todos los religiosos, de las 70 curules que había, se quedaban con la mayoría de las curules porque eran los de la plata. Oye, no estoy hablando del Sanedrín de la iglesia. Ellos se quedaban, los de la plata se quedaban con más curules. Estoy hablando del Sanedrín de los judíos. Usted no esté pensando mal las cosas. Y ellos se quedaban ahí, entonces eran los más poderosos económicamente y los más poderosos en el Sanedrín. Pero los fariseos se interactuaban más con la gente. Le voy a decir, la gente realmente no quería ninguno de los dos. Pero se relacionaba más con la gente de los fariseos porque eran trabajadores, empresarios, señor de la tienda, señor de transporte, señor de tal negocio, el del arrendatario. Entonces se relacionaba más con la gente. En ese relacionarse con la gente, pues ellos movían las masas, movían el pueblo. Entonces unos tenían el poder económico y las relaciones con Roma y los otros tenían la influencia sobre las masas y sobre el pueblo. Hay otra vertiente de los fariseos, ya les dije la de los escribas. Otra vertiente que se llamaban celotes. Celotes viene del término celosos. Eran unos fariseos, unos estudiosos de la Biblia, que creían en que Dios iba a liberar a Israel del dominio romano, pero que era válida la violencia también.
que si tocaba pegarle la ayudadita a Dios, había que ayudarle. Algo así como el Hamas, como el grupo terrorista ahí que le mete un poquitico de violencia al tema, de los cuales era, por ejemplo, Judas, era un celote, de los cuales parece ser, dicen muchos, Pedro también era celote y por eso cargaba espada todavía. 3 años andando con Jesús y el hombre mancado para el culto. O sea, aquí no tenemos que poner detector de metales a ver quién viene por aquí armado, qué tal así. Pero Pedro, 3 años con el Señor Jesucristo y mancado el hombre. Usaban un arma cortica que se podía esconder fácilmente, que conocía con el nombre de la sica, para hacer asesinatos selectivos, la sica. De ahí viene el término que nosotros conocemos como sicario. Sicario es alguien que hace un asesinato. No era porque llegaban y salían en moto, no, en ese tiempo, Judas, no, en burro, no. Sino por el arma que usaban, que era para asesinar selectivamente, así casi escondidas. Entonces ahí lo que ellos cargaban era la sica, esa arma, y ellos pertenecen a este grupo de los escribas y los fariseos. Curiosamente, Jesús no viene como a aclararles cuál era la doctrina correcta, ¿sabes? Yo veo a Jesús más bien como aprovechándose de las diferencias de ellos. Él les decía, ¿y usted con qué autoridad predica? Con la autoridad con la que predicó Juan. ¿Era del cielo o de la tierra? Y entonces unos creían una cosa y otra. Y entonces dijeron, bueno, dejemos así. Y cuando había uno así, se estaban contra él, les tocaba el tema, por ejemplo, la resurrección. Entonces unos creían y otros no, y se armaba el boche. Él no vino como a decir, teológicamente esto es, esto no es. Sin embargo, tuvo la claridad de decir qué rechazaba de su estilo fariseico de vida. Esos dos grupos jamás se pusieron de acuerdo. Los unos pensaban una cosa, los otros pensaban otra cosa. Más tercos, gente de iglesia, usted sabe, ¿no? Tercos, cada uno en una iglesia y los otros pensaban otra cosa y no, nadie los mueve de ahí. Así me enseñaron cuando me convertí, que eso era, y así yo aprendí. Bueno, eso no hay forma, esos quedan así toda la vida. Y estaban ahí, no había forma de hacerlos solamente una vez en la vida, solamente una vez. Solamente estuvieron de acuerdo esos dos. En toda la historia de la humanidad. Solamente una vez lograron ponerse de acuerdo. ¿Ahí vienen en qué? Trabajaron juntos y estuvieron de acuerdo para matar a Jesús. Estoy hijo de madres. Bórrale ese pedacito, por favor. Perdón. Ahí pones un pi o alguna cosa así. No, pero verdad. Horribles esos tipos. Bueno, vamos a ver Jesús en su misericordia cómo hace que una descripción de lo que él odia de un líder y de un grupo religioso, de lo que no debe ser, lo vamos a llamar la actitud farisaica, ¿sí? Vamos a verla. Y lo que nos caiga a nosotros nos cae, y lo que hay que corregir, pues se corrige, porque el que manda es él. Él dice, y en lo que estemos bien, gracias a Dios, nos dedicamos a aquellas cosas en las que tenemos que mejorar. Él empezó a decir cosas como esta, y no le mandó razón, ni publicó en el muro. No, él se paró frente a ellos y les dijo, mire, ¿sabe qué? Vea, usted y usted, así, ¿me entiende? Todos esos manes peligrosos, poderosos, manejaban el Sanedrín, amigos de Roma, mandaban a matar al que los miraba feo. Tenían los que sabían todo, que eran los escribas, los rabí, los doctores de la ley, y tenían los que hacían la vuelta. Los celotes ahí, con su sica, ¿sí o qué? Y ahí está Jesús parado frente a ellos, diciéndoles las cosas como él sabe que son. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y empezó a explicarles a qué se refería con eso de que dice y no hace. Y les dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Les dijo Jesús, son estrictos con los demás y muy tolerantes cuando se trata de ellos. Entonces la carga es que toca llegar puntual, pero él llega tarde. Que hay que venir a orar, pero él no viene. Ellos como que la ley es para los de Ruana. Alguien me preguntó hace algún tiempo, algo que fue para mí un poco difícil de contestar, me dijo, ¿qué piensa la iglesia cuadrangular cuando era directivo del distrito? ¿Qué piensa la iglesia cuadrangular del divorcio? Yo dije, ¿la iglesia cuadrangular de dónde? Porque cada una piensa, y la que hay aquí a cuadra y media piensa distinto y la de todas. Entonces toca primero a cuál se está refiriendo. Y segundo, ¿el divorcio de quién? ¿Sí? Porque es que es muy distinto el divorcio de Ruana al divorcio del hijo del pastor, que es que hay que comprender lo que es que esa niña era del diablo y lo quería apartar de la fe. Y entonces eso fue de Dios porque Dios quería, ¿sí me entiende? Entonces eso es como la ley dependiendo para quién es. O sea, ponen cargas a la gente, pero a ellos no los toca.
Los otros sí, ellos no. ¿Cómo así? Perdón. Entonces nosotros enseñamos que diezmen. ¿Y el pastor diezma? Ah, y la iglesia recibe diezmos. ¿Y la iglesia diezma a quién? ¿Al otro bolsillo? ¿No tiene un sacerdocio superior al cual diezmarle también? ¿No tiene a quién darle cuentas? Y le exige a las personas, bueno, y él no entrega cuentas. ¿Cargas para los demás? Cuando estábamos adecuando este lugar, en la misericordia del Señor nos dio para reunirnos, yo tengo un récord que guardaré por mucho tiempo con orgullo. Fui la persona que más sacos de escombro cargó de aquí de la demolición. Mira, hubo un día que inclusive saqué más sacos de escombros que los obreros que teníamos trabajando. Gente, coteros, de esos acostumbrados a eso. Y yo, pastor, recién operaba la clavícula que me la había partido. Y saqué más, me dañé los hombros, pero para eso fui a mi meda ya, el doctor Pedro González ya me lo arregló. No hay problema. Y quedé como nuevo, doctor. Usted viera. Tremendo. Y entonces, no importa, pero ¿cómo es que yo puedo poner un saco de escombros sobre los hombros de alguien para que lo saque y no haber un saco de escombros para mis hombros? Y estoy hablando de algo físico, pero en lo espiritual ocurre eso. Hay leyes para allá. Esto no se puede. Pero yo y mis hijos y los míos, eso sí puede. Empiezan a haber diferenciaciones. No entiendo por qué pasan ese tipo de cosas, esa diferencia tan marcada entre el pueblo y los de aquí. He tenido muchas críticas. Ese nepotismo, por ejemplo, que la ley debe ser igual para todos. Y si hay un requisito, recuerdo cuando hicimos el primer campamento de jóvenes, de adolescentes, y el requisito era tener 12 años, y a mi hija le faltaban 2 meses para cumplir los 12 años. Y vino todo el mundo a interceder. Ay, que queremos que vaya, ¿qué tal? Le dije yo también, pero no puede ir, porque no tiene 12 años. Ay, le faltan 2 meses. Tú lo acabas de decir, le faltan 2 meses. Pero le dije al pastor. Le dije al pastor que le faltan 2 meses para cumplir 12 años. Y no la dejé ir. Porque es una norma, y si es para los otros, tiene que ser para todos. Ese nepotismo es una clara muestra de que eso es una secta. De que como yo soy el pastor, entonces mi tía es la profetisa, y entonces mi sobrino es el ministro de alabanza, fulano es el no sé qué. Haya estudiado o no haya estudiado. La pastora Rocío, la pastora de esta iglesia, para ser pastora, la pastora Sandra, el pastor Eduardo, para ser pastores tuvieron que hacer un proceso, estudiar 3 años de seminario, hacer 1 año de prueba, hacer 2 años de cursos de liberación ministerial para ser ordenados. Después de ser ordenados, hacer por lo menos 2 años más de cursos de superación ministerial. Mire cuánto va para llegar a ser primero autorizados y después ser ordenados o reverendos. ¿Cómo así que una señora se casó con el pastor y ya es pastora? O sea, se graduó en la cama. Sí, no, se acostó con el pastor y al otro día, yo soy pastora. Anoche me graduaron. Toda la teología en un rato. ¿Cómo es eso? Entonces una señora se acuesta con un médico y amanece enfermera. ¿No les parece absurdo? ¿Y no ha visto eso? Que todo, y entonces el gato es el director del ministerio del gatístico, todo lo que tiene que ver con el pastor empieza a tener posiciones dentro de la iglesia porque sí, sin mérito alguno. Y a los demás, todos los requisitos. Entonces, una religión fariseica, un grupo fariseico, usted lo detecta de una vez así. Hace ese tipo de acepción. Pone carga. Les voy a dar la clave para nunca ser fariseo. Sea estricto con usted mismo y comprensivo con los demás. El fariseo, usted lo verá en la iglesia. Es muy estricto con todo el mundo y relajado con él. Mire que llegan tarde, que es que no sé qué llegando. Y el tipo, no, es que tuve un inconveniente, también hay que ser comprensivo. Los de él sí hay que comprenderlos. Entonces, sean estrictos con ustedes y blandos con los demás para que no sean fariseos. Luego dijo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esas filacterias son unas cuerdas que tienen una cajita donde está la palabra de la ley y la ponen aquí y se la amarran en los brazos, aquí y aquí, y en la frente así con cuero y las hacen gruesas. Así me parecen, ustedes hacen un rabino, un jarlista. Entonces el tipo así todo con sus correas en los brazos para que lo vean que es muy espiritual. Y los borles de las borlas del manto, que al final del talit tienen ahí unos flecos, ellos los hacían grandes, ¿no? Entonces para que caminaran y ya con la piel, usted uy, vea, es un hombre muy santo. Uy, vea ese manto que tiene, vea esa filacteria. O sea, lo externo es una característica muy farisea, el énfasis en lo exterior, que la Biblia sea grandota, que se le note, que el idioma sea distinto, varón, varona, siervo, siervita, y cómo están los siervitos, y cómo está el gatico del varón del siervo, y
y aleluya y todo, gloria a Dios y no sé qué, y ese estilo. O sea, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que cuando el énfasis es en lo exterior, y hubo iglesias en nuestras épocas que había en la entrada uno de los de protocolo que se llamaban ujieres, con una cuerda para medir el largo de la falda de una señora para poder entrar a la iglesia. ¿Hay alguien de esa época? No, ajá, sí, bueno, mi mamá sí. Ah, no, también hay otros. Sí, mamita, usted no cuenta, porque es que usted sí está desde el apóstol Pablo para acá. Pero Patricia, ¿o no era así también? Ustedes lo saben. Ahí está Oscar también, sabe que eso era, así era. Y les medían el largo y todo era lo externo y que no se pudo hacer tal cosa y que tal cosa y que el pelo así, y que todo énfasis en lo externo para que sea visto por los hombres, todo lo que, eso, no quiere que vamos a ir entonces ahora en tanga a la iglesia, pues. Uno sabe delante de Dios cuál es la prudencia. Uno sabe cómo debe presentarse cuando va a la casa del Rey Santo. Pero cuando el énfasis es en lo exterior, en tu manera de hablar, de verte, de peluquear, cuando el énfasis está ahí, es una actitud fariseica. La Biblia nos lo está mostrando. Mire, y aman los primeros asientos en las cenas. Mejor lugar para uno. Las primeras sillas en las sinagogas. Privilegios. Las salutaciones en las plazas. Acaba de llegar el reverendo fulano, ¿sí? Y que los hombres lo llamen rabí. Rabí, una característica muy fariseica. Buscan reconocimientos, privilegios y títulos. Esos son, siempre quieren privilegios. ¿Quiere complicarse la vida? Haga un evento para pastores. ¿Sabe qué estoy hablando? Todos están acostumbrados a que fila hace todo el mundo. Yo no fila no hago. Privilegios. No soportan que se les quite el mínimo privilegio. ¿Cómo eso no estaba incluido? Yo soy el pastor fulano de tal. ¿Cómo yo tengo que pagar? Yo soy el pastor fulano de tal. Eso es lo más frecuente. Yo tenía problemas porque era el director distrital y entonces tengo una cabaña para el pastor distrital y yo dormía en los camarotes ahí de Treblinka con todos los otros pastores en el campo de concentración. Ay, pastor, la cabaña. No, mire, déselo a este pastor y su esposa, que ellos necesitan un sitio más cómodo. Yo duermo con los pastores. No, pero es que usted es el pastor distrital. Pero si está bien para ellos, tiene que estar bien para mí. Porque ellos pueden dormir allí y no yo. Y entonces hacía fila para entrar a pedir el almuerzo. Ay, no, pastor, su mesa ya está servida. Usted éntrese. Pero si tiene que hacer fila a él, que es igual que yo, ¿por qué yo no tengo que hacer fila? Y entonces, tan raro. En la UIS, eso allá en la UIS le dañan los... Tal vez, gracias a Dios hasta por eso. Eso usted viera como un enemigo. Y le fascinan los títulos. Recuerda cuando estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, que es un mensaje en forma de candelabro. El eje central es el cuarto vástago. Y viene el primero en U con el séptimo, el segundo en U con el sexto, el tercero en U con el quinto. Y vimos que el primer problema, iglesia, tiene mucha relación con la segunda porque Dios cierra los ciclos como los empieza. Todo eso que aprendimos, eso es una enseñanza muy profunda que Dios nos dio. La lucha de la primera iglesia y por lo tanto también de la última, dice, es detectar a esos que se llaman ser apóstoles y no lo son. Porque ahora salió una apostolitis. La gente le fascina los títulos, pero se mueren por los títulos y pelean porque le digan reverendo, eminencia, no sé qué cuántas cosas, y ya pastor no les alcanzó. Todos eran apóstoles. Él le dice que la iglesia está fundada sobre los apóstoles, que es el fundador, aquel que dio origen a toda una iglesia. Eso es un apóstol. Y doctrinalmente es el fundamento de toda una iglesia. No porque usted fue a Miami o a tuapostolado.com y aplicó y le mandaron el certificado. No, eso no es así. ¿Y cuál es la necesidad? Mire, yo les digo la verdad, yo soy un maestro de la palabra. Bueno, soy un profesor de Biblia tratando de ser pastor. Y la mayoría de las veces no lo logro. Así que ni pastor soy. Por eso a mí me dicen Richard. No me llamo Richard, me llamo Ricardo, pero me dicen Richard. Los jóvenes fueron los que inventaron eso de decirme pastor porque iban a un congreso y entonces vinieron diciendo, es que pastor. Y ahora ya les da pereza y me dicen paz. Por cuestión de... No hay problema, dígame como quiera, yo entiendo. Pero nunca he buscado que me diga algo distinto a Richard, que es lo que me dicen las personas que me conocen. Y no es un título, no es que yo, pues, pastor, algún día va a ser apóstol y algún día va a ser un Richard. No. No es un título. Es que, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay que ser inteligente. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros somos hermanos. Y no llaméis Padre vuestro. Ay, mire esto tan claro. Aquí está clarito, yo no sé por qué se atreven a desobedecerlo tan claramente.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni Padrecito. No. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Mire que no dice que está prohibido decir Richard. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Y por qué? Es que yo soy una persona muy humilde. No, yo lo que soy muy vivo. No, en serio, de verdad. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, me pillaron. Esa es la verdadera razón. Conviene. Y luego les dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nicolás, ni dejáis colar, les dijo. ¿Qué es una característica? Son excluyentes. Ahora, son excluyentes en su criterio. La Biblia es excluyente. La Biblia dice cosas como esta: que con los adúlteros no debemos ni comer. Entonces, ¿dónde comemos? Estos cuentos ahora, comer solo por ahí que en la iglesia. Entonces, aclara la escritura, dice: no con los adúlteros, porque entonces la misma Biblia dice, pero entonces todos no comerían, ¿no? Sino con los que siendo adúlteros se las dan de cristianos. Esos que van a la iglesia y todo, y sin embargo con ellos mejor ni coma porque se contamina. Eso es excluyente, con eso usted tiene que romper. Porque la Biblia lo dice. Pero no es criterio personal. No, es que aquí si la persona tiene esto o no tiene esto, o eso sí o no. Excluyentes. Ellos son los que dicen quién entra y quién no entra. Y sabes, esos que las van diciendo quién no entra, se las van diciendo que todo es del diablo. Esto es del diablo. No, esa canción es del diablo. Esta otra cosa es del diablo. Y esto también es del diablo. Y esto, todo es excluyente, todo. Y eso no se puede oír porque esto es del diablo. Y eso también. Y entonces, todos se lo están entregando al diablo. Y a todo el mundo lo mandan al infierno. Se va para el infierno. Si todos se lo dan al diablo y manda gente para el infierno, ¿para quién trabajan? ¿De qué reino son? Todo es del diablo. Ay, no, Hello Kitty es del diablo porque no tiene boca. Eso es del diablo, es un demonio. Es un demonio, es una alcancía, ¿no veo? Ay, pero no es que no tiene boca. Bueno, Pato Donald tiene ropa y habla. Y Superman vuela, son dibujitos. Entonces todo es, esto para afuera, esto no es cortando el mundo. Es impresionante. Ahora, no con criterios bíblicos. ¿Dónde dice la Biblia que Hello Kitty es del diablo? Ellos se lo inventaron y lo vuelven doctrina. Ay, ahí que usted lo vean. Se lo inventaron ellos mismos. ¿Y quién les dice que no? Cuando yo crecí, en nuestra iglesia, por ejemplo, estaba prohibido ir al cine. ¿Sí? ¿Recuerdas que estaba prohibido? Que tú te volabas y ibas, Ernesto, ¿te acuerdas? Con Elena. Estaba prohibido, ellos iban. Lo boleteé por fin. No, yo también a veces me volaba, iba. Yo fui a ver King Kong con una cómplice, con mi mamá. Y era líder de la iglesia. Pero eso era, y ponían a la gente en disciplina porque iba al cine. Y yo decía, pero ¿qué es lo malo? ¿La película? No, porque después la presentan en televisión y la vemos. El lugar, no, porque ahí hemos hecho cultos cuando lo hemos alquilado. La gente con la que uno está, no, porque en el estadio está la misma gente y gritando groserías y fumando. Ahí por lo menos no gritan. Entonces, ¿qué es lo malo? No, a alguien le fue mal en cine y lo volvió una doctrina. Y entonces son excluyentes. Ellos ni entran ni dejan entrar. Esto es un margen que quiero decir. Imagínate nosotros los que crecimos en el Evangelio desde niños. Nuestros maestros se convirtieron al Señor a sus 30, 40, 50 años y se volvieron nuestros pastores y líderes. Se habían fumado todo lo que encontraron. Se habían tomado todo lo que encontraron. Se habían rumbeado a todas las que saludaron. Cansados de la vuelta, llegaron aquí a decir: esto no se hace, no se hace, no se hace, no se hace. Y nosotros nacimos en la iglesia. Cuando en 1974 Richie Ray se convierte y después Bobby Cruz se convierte y salen los primeros discos de salsa con letra cristiana, los comprábamos a escondidas, nos encerramos con amigos a oír salsa toda la noche, a disque bailar, porque nunca aprendí, no aprendí ahora de viejo ni con profesor que contratamos aquí en la iglesia, pero nos movíamos ahí y orábamos, hablábamos en lenguas, éramos llenos del Espíritu Santo con esa música y nos regañaban porque esa música era del diablo. Porque claro, a ellos les recordaba esa salsa, bomba camará. Eso le recordaba, era otras cosas. Todas esas cosas que hicieron, ¿a nosotros qué nos recordaba? Nada, cuando estábamos ahí reunidos orando toda la noche. Entonces son excluyentes de acuerdo a su propia experiencia y le hacían a uno el mundo tan chiquito que la única opción que tenían los jóvenes era irse para el mundo, revolcarse un poquito y volver.
Porque cada uno que tuvo, no, yo tuve un problema en un estadio, allá me pasó una cosa, y salí, me emborraché y fumé droga y no sé qué más. Entonces le quitaban a uno de la isla que tenía pequeñita, quítale el pedazo del fútbol también. Y venía otro que tuvo un problema con otra cosa en la universidad, se apartó del Señor y se volvió ateo. Y entonces cuando volvía al Señor decía, no, y no deben ir a la universidad. Entonces nos iban dejando una isla cada vez más chiquita y todos más acosados, hasta que uno me decía, oiga, vaya para el mundo, hermano, que estoy muy acosado. Sí. Según el criterio de ellos fueron achicando el mundo. Son excluyentes de su criterio. Eso es fariseísmo. Mira esto tan bonito. Mira ellos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Una doble moral. ¿Qué otra actividad tienen ellos además de sus actividades básicas? Prestamistas, ¿cierto? La garantía, ¿cuál era la más efectiva? Las casas, la hipoteca. ¿Moría el deudor? ¿No pagó la deuda? Y entonces, ¿qué hacían estas hermosuras? Le quitaban la casa a la viuda, la dejaban en la calle mendigando con sus hijos. Y le quitaban la casa para venderla, para recuperar su dinero 10, 20, 30 veces más. ¿Sí? Y entonces, para compensar ese acto tan horrible, a la iglesia. Y hacían largas oraciones para aparentar. Injustos. No le pagan a los empleados lo que es. Piden prestada plata y no la pagan, lo cual se llama ser ladrón. No proveen para la familia. No cumplen con sus deberes. Sus papás pague y pague carreras y pague otra vez. Ha empezado como 20 carreras y no termina ninguna. Le dicen Juan Pablo Montoya. Y el pobre papá es un deshonesto porque le está robando las plata a los papás, no estudia, no aprovecha, no provee, tiene hijos regados y no los sostiene. Y en la iglesia hace oraciones de horas. Y cree que con eso va a completar. Esa doble moral es fariseica, totalmente fariseica. Mire, el Señor, una oración del Señor Jesucristo para resucitar un muerto. Para resucitar un muerto, escuche. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. 6 palabras. Y luego dijo, yo sé que me oyes, lo dije por causa de la gente. O sea, no era necesario ni orar tan largo. Y dejó Lázaro sal fuera y resucitó. ¿Sabes por qué? ¿Qué hizo la noche anterior? Toda la noche estuve en la presencia del Padre. Generalmente, largas oraciones en privado dan base para cortas oraciones en público eficaces. Cortas oraciones en privado tienen que ser disimuladas con largas oraciones en público. Eso se llama doble vida, eso se llama la inmoralidad del estilo fariseico. Con estilos religiosos, disimular el montón de injusticias que la persona está cometiendo en la calle para simplemente escudarse en ello. Luego le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ese es mi Señor. Ese afán, ese énfasis en el proselitismo, esa medición exclusivamente numérica es fariseica. Es que toca crecer porque toca crecer. Y usted no me importa si no sabe de Dios, si no conoce la palabra, si no ha recibido el Espíritu Santo. Usted lo que pasa es que tiene que manejarme 3, 4, 5 días, 20 células, traer tantos y si no trae tantos, y si su célula no produce tanta plata, y si no es que ese énfasis en el número y cuántos somos, y ahora somos tantos, y ahora queremos tener más, y entonces, ¿qué haré? Derribaré mis graneros y haré otros graneros más grandes. Necio, mañana vienen por tu alma. Esa es la palabra del Señor. Ese énfasis numérico, que no son personas sino números, ese énfasis es totalmente fariseico. Hacen lo que sea por sumar personas, por ganar numéricamente. Hacen lo que sea. Eso no es. Conozco muchachos, ay, no, sí. Yo estaba en tal grupo, en tal iglesia, y yo ya manejaba 60 células. Y yo ya era líder, y eso en 4 años, en 4 meses pasé de 60 células a 100 células, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Ah, muy bien, va bien. No han sido doctrinados y lo importante es que produzca gente. Ayer estaba Eli de aquí, que estuvimos en la reunión, y ella me dice que conoce por lo menos 2,000 iglesias porque ella es la manager de Mar y tiene que visitar muchas iglesias. Le dije, ¿cuántas iglesias conoces en la que el pastor le diga a la gente, mire hermano, si tiene otra iglesia más cerca, si tiene una iglesia donde está yendo su familia, váyase para allá? Me dijo ella, una sola, esta. No es que no me guste la gente, pero que el número no debe ser un afán. El crecimiento, ojalá sea así, ¿cierto? Y cuando un cuerpo es sano, crece solito. Yo estoy aburrido del crecimiento así. Créame, qué lío. Lo más horrible es el crecimiento así. Bueno, el crecimiento así. No es el crecimiento numérico.
sino que cada uno de ustedes crezca hasta ser Cristo formado en sus corazones. Eso es fariseísmo. Cuando empiezan y todo es estadística y cuento de eso, es fariseo. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, mira esto, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, sobre él es deudor. Necios ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Luego les dice, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, en el trono. Ese muy fariseico, y usted ya lo sabe, esto lo sabe mucha gente, hasta los que no vienen. Un énfasis en la ofrenda, antes que en la adoración al que está en el templo y sentado en el trono. ¿Qué es lo más importante en la reunión? ¿Qué es lo más importante? La adoración al que está en el trono, y cuando Él nos da su palabra, la obediencia a su ley. Iglesias de 4, 5, 6 cepilladas de ofrenda, la persona ya, eso ordeñan la vaca hasta que le sale sangre de la ubre ya, y se están tirando la vaca, y vuelve la cepillada, y ahora pro no sé qué, sí que cuándo, y ahora pro, nosotros hacemos ofrenda prisionera, ofrendas de ayuda social, todas las, y salen de la ofrenda que se toma. Y esas predicaciones de la ofrenda, más larga la predicación de la ofrenda que la predicación de la palabra. Es una exprimidera ese concepto, hasta los de la calle lo saben. En un barrio un niño se puso a jugar ahí, que le habían dado para comprar ahí un dulce, y se puso a jugar, se echó a la boca la moneda y se la tragó, y estaba ahogándose. La mamá toda desesperada sale corriendo para el puesto de salud. Ay, que es que mi hijo le tragó una moneda, y el borrachito de la esquina le dijo, no, lléveselo al pastor allá, se la saca como sea. Y no se refería a oración ni nada de eso. Ese es el concepto que la gente tiene. A veces también, como en el caso de Salmo 8, a veces también es que la gente entiende mal. El pastor simplemente iba a predicar y dijo, por favor, todos 20 lucas. Perdón, Lucas 20. Pero eso es fariseico, ese énfasis en que le ve el signo pesos y que todo niega el y que hasta el milagro del Señor toca comprarlo. Eso es business. Cuando tú buscas de Dios y haces que la persona, mire, cuando la persona adora a Dios y encuentra a Dios de verdad y siente que la palabra que vino fue de Dios, la persona sabe que todo lo que él tiene es de Dios. Y usted viera, con esa libertad y esa alegría que ofrenda, la iglesia en la que menos tocamos el tema, más rápido recogemos la ofrenda, no le hacemos tanto énfasis, tal vez si no es la más, es una de las iglesias más sanas en diezmos y ofrendas de todo el distrito. Porque la obra la hace el Señor, no es así. Entonces ese énfasis siempre será, escúchame, fariseico, y usted ya lo sabe. Luego dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Una característica es un legalismo sin amor. La norma, el diezmo de la cosa, de aquella otra cosita, de esta otra cosa, ese diezmo, eso es importante, el guardar esto, y se olvidan de la misericordia, del amor, la justicia. Más importante es la persona. Lo más importante es la persona. ¿Cuántas veces en nuestra época que crecimos, una señora no pudo entrar al culto porque venía con, voy a decir esto y yo les voy a saber quiénes son viejitos aquí, con Slack? Ay, la más joven fue la que respondió. Con Slack. ¿Qué es Slack? ¿Alguien sabe qué es Slack? Pantalón de dama. No habían oído eso nunca, ¿cierto? ¿Nunca habían oído eso? No. Ustedes creían que era un rapero. Slack. Uy, sí. Show. Un rapero. No, Slack no es un rapero. Slack era el pantalón de mujer. Y no la dejaban entrar al culto. Ella era enfermera. Salía a la hora del culto y venía para la iglesia corriendo, cansada de todo el día, para oír, recibir palabra del Señor, y no la dejaban entrar porque tenía un Slack. Era más importante la norma que el ser humano, que la persona. ¿Cómo es que hay una norma que alguien que desea buscar de Dios porque tenga algún defecto físico no puede acercarse a Dios? ¿Le cabe en la cabeza a alguien eso? Eso tiene un nombre claro, eso es fariseísmo, y el Señor lo denunció claramente. Luego dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Impresionante. Uno colar el mosquito y tragarse un camello. Está diciendo que ellos son
superficiales. El término que quise poner ahí nos ayuda. Cositeros. El fariseo, el religioso fariseo, es cositero, eso se pega de la bobadita, de cualquier cosa. Ahí llegó una vez predicando una campaña, llega un muchacho, una muchacha y me muestra, mire, pastor, era una blusa y le habían hecho así de decoración como con punticos dorados, así, unos asteriscos así, unas espirales, perdón, unas espirales. Y yo le dije, mire lo que están sacando. Y yo sí le dije, sí, horrible. Pero la que era de ella, le parecía bonita, pero ella me estaba hablando de la otra cosa. Yo le dije, guau, tan horrible. Digo, no, mire, paso, mire, un 6 y otro 6. 6. Yo le dije, uy, genial que el anticristo fuera una blusa. Lo quemamos y destruimos el anticristo. Era una blusa. Pegados de unas bobaditas, que esto no se hace, que aquí así no se hace, que se debe normal hablar aquí así. Una persona que nos visitó algún tiempo, a todo el mundo le decía, piedra viva, piedra viva, piedra viva. Y yo inclusive me molestaba ese formato y era la persona de otro lado. Yo le dije, ¿por qué nos dice así? Usted ya me tiene la piedra viva. No, en serio, ¿por qué la Biblia dice que somos piedras vivas? Yo le dije, bueno, tiene razón, me mostró donde decía. Yo le dije, bueno, nos vemos después, trapo de inmundicia. La Biblia dice que somos trapo de inmundicia. Dejó de decirme piedra viva, porque yo le decía trapo de inmundicia. Entonces son cositeros de la forma en que se debe decir y no se usa así y un montón de cosas así pequeñitas que no puede ser aquí así, que no puede ser acá, que no se puede decir, y salen otros grupos diciendo que no se puede decir Jesús, que tiene que decir Yeshua Mashiach. En la otra iglesia contraté a un electricista para arreglar un problema de unos enchufes y parece que era de algún grupo. Me dijo, ¿ustedes cómo dicen el nombre del Señor? Yo le dije, el Señor Jesucristo. ¿Está mal? La Biblia dice que es el nombre que uno debe pronunciar correctamente porque es el nombre sobre todo nombre y hay salvaciones en su nombre. Y el nombre es Yeshua Mashiach, el Mesías Jesús. Yeshua Mashiach. Y entonces usted cómo va a clamar si ni siquiera está llamando. Es como si usted va por la calle y le gritan, Jaime, Jaime, usted no mira porque usted no es Jaime. Entonces tiene que pronunciar el nombre como es. Yo le mire, Señor, yo por lo general casi no discuto de teología y menos con electricistas. Y sobre todo en el tiempo que yo estoy pagando. ¿Cómo hace un mudo o una persona con labio leporino para orar entonces? En una manera. ¿Y el Señor qué? ¿A quién necesita? ¿Y si es mudo? Tiene que el Señor no mira el corazón, discierne las intenciones de nuestro corazón. Pero son cositeros. Quieren un fariseo, eso es pegadito, de que no, eso no, uno no puede entrar por esta lado sino por la izquierda. Y eso, un montón de normas y cositas y pegados de las cosas aparentes y superficiales. Lo esencial que no les importa, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cómo paga sus deudas, si paga o no paga, si soborna para no que lo cobren un parte, si donde pidió prestado pagó, si murmura, si habla, si raja de una persona o de otra. Eso sí no. Es el peinadito y las cositas de afuera y las bobadas y los protocolos y cosas superficiales. Eso es totalmente fariseico, dice el Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mire esta tabla como se la cantó, vea lo que les dice. Fariseos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto lo tradujeron con una palabra muy respetuosa. Este término no significa inmundicia. No le voy a decir qué significa para no añadir el almuerzo, pero no es inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El Señor les cantó la tabla. Le dijo, usted tiene una doble vida, usted usa una máscara. Son dos personas distintas. Por fuera se ven de una manera, por dentro son otra cosa terrible. Son dos, todo, se le ve esa dualidad de vida. Es impresionante. Mire, yo estoy toda la vida he estado en medio de eso de una persona que ni siquiera es auténtica en el momento de orar. Usted pasa a una persona a orar, lo pasa al altar. Hermano, fulano tal va a dirigir la oración y pasa y usted lo viera. Cambia la voz y todo.
Padre amado que estás en el cielo, la gloria, la honra, la omnipresencia y la grandeza, sea solamente para el Rey. Y uno, ¿y eso? ¿A qué horas? Es otra persona, porque está aquí. Usa palabras que suenen espirituales y no sepa qué quiera. Y bendícelo en todas sus concupiscencias, Padre, porque ni siquiera sabe qué está haciendo, pero él tiene que verse distinto. Y uno queda impresionado, después bajo y le dice, muchas gracias. No, para las que sea, usted sabe. En la iglesia se entran con la esposa agarradito de la mano, la señora ya no le baja sangre a la mano, tiene los dedos azules, porque el esposo... Ay, pastor, yo voy a traerle la ropa de él para que él viva acá, porque es que en la iglesia él es una maravilla. En la casa es una porquería, pero en la iglesia es una maravilla, entonces que se venga a vivir acá. Esa apariencia. Aquí en la iglesia somos unos. Y en la calle se agarra a gritos con la vecina, pelea con el otro, insulta al taxista. Y en la iglesia usted lo viera. Es que en la iglesia todo el mundo es juicioso. Eso es fariseísmo. Esa máscara, esa doble vida, un léxico, un vocabulario, un estilo aquí. Y afuera otro totalmente distinto. Eso es fariseísmo. A la gente le parece, mira, esto lo digo delante de Dios y me sorprende. Muchas veces las personas me han venido a decir, uy, pastor, me gusta mucho como usted ora. Yo digo, gracias. ¿Y por qué? ¿Y sabes qué me han dicho? Porque usted ora como hablando con Dios. Pero uno acá la zica. No, en serio. ¿Y qué es orar? Porque uso los mismos términos que uso con la... Porque lo mismo que las bobadas que digo aquí, las digo allá y en la puerta y en el partido de fútbol y en el paseo, porque es la misma persona aquí y allá. La gente le parece, así no debe ser. El fariseo cree que aquí uno es otra persona y se pone su máscara y asume un estilo de hablar espiritual, fantasmagórico, o si no, así de locutor. Hermanos, sí es una alegría tenerlos aquí, veas. Vea, señora, vea, caballero, pase al fondo, medias para toda la familia. Tiene como un espíritu de locutor del almacén de la 15 por ahí. ¡Qué fastidio! ¿Quiere identificar un momento fariseico? Hable con ese líder cuando esté de a pie. Acompáñelo en el bus o mírelo afuera cómo es. Si es así, como es acá, es una persona de una sola pieza. Si asume esas posturas por algo es, ¿qué estará disimulando? El Señor Jesús los pone en evidencia. Y luego les dice, ay de vosotros, escribáis fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mira, quieren adornar los sepulcros de los profetas, pero si el profeta cae de su gracia, lo quieren matar. Idolatran y luego devoran ministros y ministerios. Es una característica de... Y cuando la gente que viene rotando de iglesia en iglesia, idolatra a su pastor. No, mi pastor, eso es la palabra misma, es un ángel de Dios. Es el Señor Jesucristo versión sin pelo. Esa es una cosa, y es lo que él me dice. Si el pastor no me dice, es que el pastor me ungió y el pañuelo del pastor y esta servilleta con el pastor se sonó en el culto y yo la guardo porque la uso para... Y si el pastor habla como puertorriqueño, yo hablo como puertorriqueño. Y si el pastor le da chiripiol, que a mí también me da chiripiol. Que si el pastor usa esta palabra, yo uso esta. Y los levantan, como hacen los medios de comunicación. Levantan a la persona lo más que pueden y después llega, suéltele. ¡Pah! Le fascina. Elevarlo para después dejarlo caer. Así son las personas, usted los conoce. Es una lealtad, una pasión por pastor, por favor, tiene que ir a almorzar a mi casa. Pastor, mi gato está cumpliendo años. Pastor, compré sábanas nuevas, tiene que ungirlas. Pastor... ¿Para después qué? Cuando se van para otra iglesia, esos son unos hipócritas. Allá eso no, eso es un engaño. Eso sí que van, los levantan y los tumban. Es una costumbre de los fariseos. Los profetas adornarlos y si después matarlos. La gente de iglesia en iglesia, llegando a una iglesia, a exigir que hagan las cosas como las hacían en la iglesia de donde se vino, y se vino porque no le gustaba cómo hacían las cosas allá. Entonces quiere que aquí hagan las cosas como las hacían allá de la iglesia de la que se vino porque no le gustaba cómo hacían las cosas. Qué cosa más extraña.
más contradictoria. Entonces idolatran para después dejar caer. Culpa. ¿Dónde empieza el problema? Cuando idolatran. Cuando sabemos que todos somos hermanos. Cuando las cosas son obvias, cuando la gente conoce sus cualidades y sus defectos. Montones de defectos que tenemos. Y yo ni siquiera los disimulo y casi que me siento orgulloso de ellos. Yo les he dicho a ustedes, no, soy una persona común y corriente. Más corriente que de lo que ustedes pueden imaginar. Y ustedes lo saben. Yo les he dicho cosas como, hermanos, perdonen que no los visite a sus casas. Lo hago con la esperanza de que nadie me visite a la mía. ¿O no? Muy sociable, no. Es así de sencillo. Yo soy su pastor, no soy su amigo. Tengo algunos amigos. Y si salí a cenar con estos amigos, que son mis amigos, con los que salgo a comer, no quiere decir que la próxima semana salgo con ellos y la siguiente con ellos y por turno y la siguiente con ellos. No, me va a quedar así y sin plata. Salí con ellos, usted tenga sus amigos. En la iglesia hay roscas. Sí, gracias a Dios. Y debe haberlas. ¿Hay favoritismo? Sí. Jesús iba a orar con los cercanos a él. ¿Usted imagina el día siguiente de la transfiguración? Con Pedro, Jacobo y Juan, y estuvo. Y al otro día volvieron. Y los otros discípulos, los otros 9, ¿qué? ¿A dónde fueron la noche? No, a la montaña. ¿Y qué hicieron? No, nos reunimos con Moisés y con Elías. Y los otros sí, cuando es para repartir pescado sí estamos, ¿no? Cuando es por poner las manos a los leprosos, ahí sí lo llaman a uno. Pero cuando es una reunión con Moisés y Elías y transfigurarse y ver, ahí sí no lo llevan. La rosca. Sí, en la iglesia sí hay roscas. Y yo la favorezco y me gustan. Son los grupos de las personas que tienen alguna afinidad y se entienden, se trata y se han ganado el cariño de los otros. Ese antipático, fastidioso, pues por eso no está en ninguna. Haga una, la de los resentidos. Invite a Olaf o al Grinch y hagan ahí una cosa ahí. Para ustedes. Tienen que haberla si viven cerca, si les gustan los deportes, si tienen algún vínculo, si son familia, pues es una rosca. Y esas roscas son ruedas y las ruedas hacen que la iglesia avance. Qué bueno, sí, lo somos. Que no va a ser cerrado para los demás, que no va a ser excluyente, pero que sea una rosca, claro. Yo soy su pastor, no soy su amigo, tenga amigos. Si quiere ser mi amigo puede serlo, pero esfuércese un poquito. No soy su papá. Todos esos vacíos de educación que tuvo, que su papá no le celebraba el cumpleaños. Bueno, hay un psicólogo muy bueno que se llama Pablo Vázquez, es un pastor maravilloso, él te puede ayudar con esos vacíos que creciste. La falta de atención, eso es un psicólogo te ayuda. No soy tu papá, no soy tu esposo. Toda esa afirmación, toda esa falta de afecto, no es mi problema. Yo tengo que dársela a la mía. Yo creo que es claro, ¿cierto? Entonces, ¿habrá alguien tan ciego en esta iglesia que se le ocurra idolatrar una cosa como yo? ¿Y por qué me muestro así si yo también podía montarla aquí de una apariencia? La gente tiene de mí mejor concepto que el que yo tengo de mí. Nos reunimos con, ¿cierto? De la que fuimos con tus amigos y llegaban y cada vez que llegaban, no, hablamos con el pastor tal y me dijeron que, Pastor Ricardo Caballero, no, que lo que él diga eso es. No, que es el pastor que decide, que es el pastor. Están locos. Muy amables o quieren desencartarse y me lo chuntan a mí o algo. Muy corriente. La gente tiene mejor concepto de mí del que yo tengo de mí. Porque yo sí me conozco. Corriente. No soy nadie diferente a usted que estamos siguiendo al único que merece toda honra y toda gloria. El Señor Jesucristo. El único que merece toda la honra y toda la gloria, Él. Entonces, cuando usted idolatra, lo suelta, y cuando lo suelta es que usted empieza entonces a hablar mal. Él era un no sé qué. Estas señoras de esa organización, que no le he dicho cuál, que los boletearon, ¿quién los echó a botes? Un sobrino de la señora. ¿Por qué tenía esas filmaciones? Que nadie esté filmando, ¿no? Angie. No, nosotros filmamos nosotros mismos, así que nos echamos a botes. Está pendiente de Angie, ¿no? Los mismos de ahí. Al Señor Jesús, ¿quién lo vendió? El celote de Judas. Con la cica. El mismo. Entonces, ¿por qué?
levantan para hacer caer. ¿Para qué le da tanta especialidad? Si el día que algo pasa usted se va y entonces habla basura y se enoja contra la persona que antes idolatraba. Entonces no idolatre. Yo he tenido que ver a algunos de ustedes pasando por apuros como alguien. No, imaginen que el pastor lo que me dijo, lo que me hizo. Y el otro le dice, sí, es que le da así. Qué desespero para el otro que estaba esperando una explicación y una disculpa. No, es que le da así. Ahí estamos perfeccionándolo poco a poco, aguantándolo. Ahí lo llevamos, ahí lo llevamos. Algún día irá casa por casa, cada uno. Algún día celebrará a la gente sus cumpleaños y sus cosas, algún día. Un día estará metido en Facebook, respondiendo. Algún día por Twitter estará diciendo, entré al baño, salí del baño, me fue bien. Sí. Ahí me llevan. Mientras tanto, usted y yo somos iguales. Y el único que merece honra es el Señor. Déjeme regalarle un punto adicional que te va a hacer saber cualquier grupo, organización, movimiento, iglesia que tú veas, para cuando te tengas que ir a otra, sepas qué escoger, o para cuando vayas a fundar tu propia secta o algo así, sepas cómo hacerlo. O para que revisemos cómo estamos nosotros también. Un punto muy importante tiene que ver con estar bajo autoridad. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire, recibe esa promesa. No dice que en taxi ni en bus, dice que en particular, así que Dios le va a dar carros, ¿sí? No, mentira, eso es una interpretación abusiva. Pero ¿qué es lo que está diciendo eso? Que somos un cuerpo. Luego, ese brazo bronceado, tonificado, musculoso, hermoso, pero cortado en la nevera, horrible, ¿sí o no? Por muy sano y bronceadito y que esté, horrible. Una parte del cuerpo debe estar conectada al cuerpo y la única cabeza que el cuerpo tiene es Cristo Jesús, pero entre nosotros estamos conectados. Toda persona, todo movimiento, toda organización, trate de averiguar a quién le rinde cuentas. Si tiene su propio papa internamente, si tiene su propio apóstol, si tiene su propio líder y él es el sumo y a él nadie lo ronda y él no le da cuentas a nadie y no tiene un superior que le llame la atención, ya sospeche de eso. Porque el cuerpo de Cristo está interconectado, todos debemos someternos a alguien, todos. Mire, el Señor lo entendió y lo explicó muy bien. Mire, este señor, ese centurión romano fue la clave. La entendía el reino de los cielos como no lo entendían ni siquiera los judíos. Ahí le está diciendo ahí, yo sí sé cómo es la vuelta, Jesus. Vea. El hombre la entendía, se lo voy a explicar cómo. Voy a hacerle un cambio a este versículo si me lo permite. Porque también yo, escuche, porque también yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Se da cuenta la coherencia de la oración? Porque yo también tengo soldados bajo mis órdenes y les doy órdenes. Pero así no dijo el tipo. El tipo lo que dijo fue, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Qué curioso. ¿Te das cuenta que es contradictorio? Está diciendo, yo soy un hombre bajo autoridad y por eso me hacen caso. Cuando yo arreglé la Biblia, cuando le quité eso, arreglé la Biblia, ¿cierto? Cuando arreglé el texto quedó más claro, porque le está diciendo, yo soy un hombre que tengo soldados y me hacen caso. Pero ese pedacito que aparentemente se sale de la oración es la verdadera clave que Jesús dijo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. O sea, este hombre sabe cómo se mueve el reino de los cielos. ¿Cuál es el principio de autoridad? Que yo tengo autoridad siempre y cuando yo no puedo ser el papa de una organización en la que yo decido a quién no, a quién le compro apartamento, a quién no, a quién van a las leyes, quién sube, quién baja. Esta semana el jueves se reunió el concilio, el concilio de la iglesia, con la pastora y conmigo, y nos tiraron las orejas por 2 o 3 cositas que se iniciaron y no se han concluido. Regañaba, amanecí como Pluto con las orejas largas, tanto que me tiraban orejas. Pero ¿qué me toca hacer a mí? Hacerle caso, ¿no? Que es el concilio. Y sobre el concilio, y el miércoles vamos a estudiar mucho sobre nuestra estructura administrativa, para que también estemos enterados. Tengo una pastora zonal. Ella me da órdenes, me dice va y voy. Y me dice venga y vengo. Y sobre ello tengo el pastor distrital y el representante legal del distrito. Y sobre ellos el pastor nacional y el presidente nacional. Y sobre ellos el misionero internacional. O sea, antes no estaba malo de los hombros, toda la gente que cargo.
¿Y sabes por qué? Como para qué me sirven. Para obedecerlos, para estar bajo autoridad. Y por eso yo le digo a alguien viene, y si le digo va, y va. Porque resulta que los que están bajo mi cargo me obedecen es porque yo obedezco a los que están sobre mí. Entonces, cualquier movimiento que tienen ahí un tope, un apóstol y sobre él no hay nadie, ya sospeche, eso es fariseico. Eso no tiene sentido, porque en el reino de los cielos todos tenemos que estar bajo la autoridad de alguien. Ay, sí, que esta persona tuvo diferencias o le hicieron alguna injusticia y tuvo que independizarse como un grupo. Ah, perfecto. Entonces tuvieron que hacerle un trasplante y lo dejaron donde, en la nevera. Bueno, ahora ¿a quién le rinde usted cuentas? Y tenemos que entregar contabilidad todos los meses y el reporte contable y de las personas que asisten y cuánto se bautizaron y cuánto entró y en qué se gastó con factura cada cosita y una vez al año auditoría contable también. Todo. ¿Y cuál es el problema? Y con mucho gusto se le entrega informe. Por eso la gente no se insubordina, porque uno está bajo autoridad. Punto. Es importante que entendamos esto. Eso tiene una razón de ser. Nuestra organización, nuestra plataforma, la Iglesia Cristiana Cuadrangular, tiene 100 años de fundada y 70 años solamente en Bucaramanga. ¿Y cuándo han oído ustedes escándalos? ¿Cuándo nos ha visto nosotros hipermillonarios, los ministros de iglesia? Nosotros tenemos, en muchas iglesias todos los diezmos, porque el Antiguo Testamento dice eso, acuérdate de la doctrina, ¿no? El Antiguo Testamento dice que los diezmos eran para el sacerdote, entonces todo lo que entra de diezmo es para el pastor. Aquí yo tengo un salario, me lo determinan mis estudios, mis resultados, mi rendimiento y mi tiempo de servicio. Lo estudian y me mandan al comienzo de año cuál debe ser mi salario. Y ese es mi salario. Claro, mucha gente me bendice, mucha gente hace pacto con Dios y le da a uno una ofrenda y lo hace estar uno muy bendecido. Pero mi salario está determinado ahí. Y eso es lo que yo tengo. Gracias a Dios por eso. ¿Y no es mejor así? ¿Está uno más tranquilo? Sospeche, por favor. Tenga mucho cuidado. Y seamos vigilantes también de nosotros, que no nos apartemos de la fe que Dios nos ha dado. Sobre todas las cosas, recuerda, todos somos cuerpo. Y la única cabeza es Cristo Jesús.